lugar, alabando y adorando a nuestro Dios. Gloria a Dios. Es una necesidad de cada uno de nosotros que tenemos, hermanos, en poder venir a este lugar y darle las gracias a Dios y decirle cuánto le amamos y cuánto le necesitamos. Señor. Es así como nosotros podemos seguir en este camino el cual Él nos ha enviado, nos ha enseñado, y que todos los días tenemos que luchar y seguir adelante. Así que, mis hermanos, les invito a que abramos nuestras Biblias, que nos pongamos de pie y que vayamos a la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4, versículos 7 al 10 vamos a leer en esta mañana. La primera carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 4, versículos 7 al 10. El tema de esta mañana, hermanos, es vivir en oración, en amor y servicio para la gloria de Dios. Cuando lo tengan, hermanos, me da un fuerte amén. 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 ¿Lo tenemos todos, hermanos? Señor. Amén. Primera de Pedro, capítulo 4, 7 al 10. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Y dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuración. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cerramos nuestros ojos, hermanos, y oramos a Dios y decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, amado Dios, una vez más venimos delante de su presencia, Dios, pidiéndole que en esta mañana ahora hable por medio de su palabra en nuestros corazones, Señor. Que su Santo Espíritu toque nuestros corazones, Señor. Que nos renueve, que nos cambie una vez más, Señor. Y que nos ayude a entender esta hermosa palabra que hoy trae para cada uno de nosotros, Dios. Que sea usted, bendito Dios, haciendo esa obra maravillosa en cada una de nuestras vidas, Padre Santo. Ayúdanos a poder atesorar esta palabra, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a poner en práctica en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a aprender de esta palabra, Señor, para que en un futuro nos ayude a nosotros, a que nosotros seamos unos mejores hijos para usted, Dios, para que podamos obedecerla, Padre Santo. Así por ello le pedimos y le suplicamos, Señor, que sea su Espíritu Santo que ministre este tiempo, Señor. Que sea el Espíritu Santo que tome el control de mi vida y que no sea yo un obstáculo, un impedimento para que podamos escuchar su palabra, más sea yo un instrumento para que todos podamos aprender de su palabra, Señor. Así también, Padre Santo, pido por estas peticiones de mis hermanos, Señor. Padre Santo, usted sabe cuáles son las peticiones, usted conoce la necesidad, usted conoce el problema, Señor. Y yo sé que usted es un Dios todopoderoso, yo sé que es un Dios grande en misericordia y grande en amor. Yo le pido y le ruego, Señor, que responda a cada petición, Señor, que obre, Señor, en nuestras vidas conforme a su amor y conforme a su voluntad, bendito Dios. En el nombre de Jesús se lo he pedido, Padre Santo, y le damos las gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Puede sentarse, mis hermanos? Amén. El tema, hermanos, como les decía, es vivir en oración, en amor y servicio para la gloria de Dios. Hermanos, el apóstol Pedro en esta primera carta, bueno, la primera y segunda carta, le escribe a los gentiles que estaban dispersos, aquellos gentiles que habían creído en Jesucristo. Hermanos, Pedro da consejos de cómo enfrentar las situaciones malas que estaban viviendo en esos días. Porque en esos días, hermanos, la iglesia estaba siendo perseguida y sufría muchas pruebas. Por ello el apóstol Pedro le da consejos de cómo enfrentar estas situaciones. Lo cierto es, hermanos, que también, hermanos, esta palabra la podemos aplicar hoy en día en nuestras vidas. Porque usted y yo, como hijos de Dios que somos, hermanos, no estamos exentos de pasar pruebas ni de vivir malas situaciones en nuestra vida. Como hijos de Dios también pasamos pruebas, hermanos. Pasamos circunstancias y situaciones malas en nuestras vidas. Por ello, hermanos, también la podemos aplicar en nuestra vida esta palabra. En la actualidad, hermanos, bien sabemos de que estamos viviendo
quizás en medio o quizás al final de una pandemia. ¿Sí? Esta pandemia, hermano, que ha traído a nosotros quizás preocupación, aflicción, ya que esta pandemia, hermanos, ha cobrado la vida de muchas personas a nivel mundial. Así es. ¿Sí? Y por ello también, hermanos, estamos viviendo en esta etapa, hermanos, de que todavía corremos el riesgo y todavía tenemos el temor de poder ser contagiados con esta enfermedad. ¿Sí? Y esto es algo que estamos viviendo, esto es algo real. Y esto es algo que estamos padeciendo, hermano. Esto es algo que está sucediendo a nivel mundial. ¿Sí? Y esto que sucede, hermanos, a nivel mundial, es ahí donde se genera, hermano, el problema. Es ahí donde se genera de una forma particular de cómo cada persona toma esta situación. ¿Qué actitud tiene cada persona ante esta situación que estamos viviendo? Por algunos, hermanos, algunas personas, esta situación que estamos viviendo lo están tomando de forma seria. Algunos no lo toman tan serio. Y a otros ahora, hermanos, ya ni siquiera les interesa. Ya son indiferentes ante la situación que estamos viviendo. Porque los que toman en serio esta situación, hermanos, sabemos que se nos ha pedido que nosotros cumplamos con algunas medidas de prevención. Los que toman en serio, hermanos, la cumplen a cabalidad. ¿Sí? Se nos pide que utilicemos la mascarilla, que utilicemos el alcohol gel, que tengamos distanciamiento social. Los que toman en serio, hermanos, cumplen todas estas medidas a cabalidad. Pero los que no la toman tan en serio, hermanos, no las cumplen todas. ¿Sí? No las cumplen todas, tal vez solo cumplen el usar la mascarilla, el utilizar el alcohol gel. Pero también, hermanos, aquellas personas que ya quizás están fastidiados de la situación, hermanos, ya son indiferentes a la situación, ya no usan mascarilla, ya no usan, ya no se someten a ninguna medida preventiva. Quizás solo lo hacen cuando es obligación, quieren entrar a un banco o a cualquier comercio, hermanos, que dice es obligación el uso de mascarilla. Solo en esa situación en que se tratan a las prevenciones. Pero quizás muchos, como le digo, ya ni siquiera les interesa, son indiferentes a la situación que estamos viviendo. ¿Sí? Y el apóstol Pedro decía aquí en el principio del texto, decía en el versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Esta es una realidad, hermanos, porque la palabra de Dios nos dice verdad. Y la palabra de Dios nos decía, mas el fin de todas las cosas se acerca. Y aquí está el problema, hermanos. ¿Cómo usted y yo tomamos esta situación? ¿Qué actitud nosotros tenemos ante esta situación? Porque la palabra de Dios dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. El apóstol Pedro, hermanos, está hablando sobre la venida de Cristo Jesús. La venida de Cristo Jesús está pronto. ¿Sí? ¿Y cuál es nuestra actitud ante esta situación, hermano? ¿Será nuestra actitud correcta la que estamos viviendo? ¿La que estamos tomando? ¿Sí? Porque esto es algo a nivel personal, hermanos. Creemos nosotros que de verdad Cristo viene pronto. ¿Sí? Recordemos, hermanos, que estamos en los tiempos finales. Por eso que dice el apóstol Pedro, mas el fin de todas las cosas se acerca. La Biblia, hermanos, nos habla cómo será la venida del Señor. Y nos dice que será como el ladrón en la noche. No sabemos cuándo y en qué momento será su venida. Puede ser en cualquier momento. Puede ser hoy, puede ser mañana. Puede ser en cualquier momento, hermanos. Por ello debemos de estar preparados. Y es ahí donde está la importancia de cómo usted, yo tomamos esta situación, hermanos. ¿Qué actitud nosotros tenemos ante esta situación? ¿Sí? También nos dice, hermanos, la palabra de Dios que la venida del Señor será como en los tiempos de Noé. Que en los tiempos de Noé, hermanos, la gente estaba comiendo y bebiendo. Estaban casándose y dándose en casamiento. Las personas en ese momento, hermanos, estaban disfrutando de los deleites de este mundo. ¿Sí? Estaban disfrutando de los placeres de este mundo. Y hermanos, en la actualidad, así se está viviendo. En la actualidad, hermanos, el mundo está así.
El mundo está comiendo y viviendo y disfrutando de los placeres de este mundo. ¿Será la actitud correcta para estos tiempos? ¿Será la actitud correcta que nosotros estemos viviendo? Lo triste es, hermanos, de que muchos cristianos, muchos creyentes se han dejado llevar por las corrientes de este mundo. Ese es lo triste, hermanos. Por ello, ¿será correcta la actitud que ahora nosotros estamos viviendo ante esta situación que el apóstol Pedro nos dice, que la palabra de Dios nos dice? Mas el fin de todas las cosas se acerca. La venida de Cristo Jesús se acerca. Nosotros sabemos, hermanos, que en los tiempos finales hay eventos escatológicos, que son 7 y ahí están en la pizarra, hermanos. Y el primer evento escatológico es, hermanos, es el rapto. Así es, amén. El arrebatamiento de la iglesia. El cual usted y yo estamos esperando, hermanos. Señor, amén. Por ello es tan importante cuál es nuestra actitud ante esta situación, hermanos, que nos dice la palabra de Dios, que el fin de todas las cosas se acerca. ¿Y cuál será, hermanos, nuestra actitud ante esta situación? Como primer punto, hermanos, dice, debemos de vivir con una actitud de oración. Nos decía el versículo 7 del capítulo 4 del 1 de Pedro, mas el fin de todas las cosas se acerca, ser pues sobrios y velad en oración. ¿Sí? Nuestra actitud, hermanos, debe de ser de vivir de una actitud de oración. ¿Sí? Porque estamos viviendo en los tiempos finales, hermanos, y nos dice y nos aconseja la palabra de Dios que debemos de vivir con una actitud en oración. Recordemos, hermanos, de que usted y yo estamos viviendo por fe. Amén. Y la oración se convierte indispensable para nosotros, Señor, para vivir de esa forma. amén. Aleluya. Necesitamos tener una comunión con Dios diariamente para poder soportar todas las pruebas, para poder vivir cada mala situación que nosotros vivimos. ¿Sí? Pero aquí, hermano, nos dice algo muy importante en la palabra de Dios, que nos dice, sed pues sobrios y velados. Sed pues sobrios y velados, hermanos. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios. ¿Qué significa, hermanos, ser sobrios y qué significa velado? Dice, hermano, que ser sobrio es tener buen criterio, ser razonable, tener dominio propio. También es asumir una actitud sana frente a las circunstancias y problemas de la vida. Eso es ser sobrio. ¿Y qué es velado, hermanos? Es estar despierto, es estar alerta, es vigilar a la espera de la venida de Cristo y es estar en guardia contra las tentaciones cotidianas. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, si nosotros queremos tener una actitud de oración, necesito yo ser sobrio y velado. ¿Sí? ¿Qué significa ser sobrio? Como le decía, hermanos, significa tener un dominio propio. ¿Sí? Esto no es fácil, hermano. Tener un dominio propio no es fácil. ¿Por qué, hermano? Porque el dominio propio no es de la carne, sino que es un fruto del Espíritu. Por lo tanto, yo necesito crecer espiritualmente, madurar espiritualmente para poder llegar a alcanzar este fruto del Espíritu. Porque si yo no crezco, yo no maduro en lo espiritual, entonces yo no voy a poder tener dominio propio. ¿Sí? Y la palabra de Dios me dice que yo necesito ser sobrio para tener una actitud de oración. Si yo no tengo dominio propio de mí mismo, yo no voy a buscar la oración. Si yo no estoy sobrio, yo no veo, yo no estoy alerta, hermanos, yo no voy a poder orar. Yo no voy a poder buscar, yo no voy a tener ese deseo de querer orar. Por eso yo necesito ese dominio propio. Por eso necesito ser sobrio y estar alerta ante las tentaciones de este mundo. ¿Sí? Un ejemplo, hermanos, que lo podemos ver quizás diariamente. Cuando una persona se contamina con el alcohol, ingiere alcohol. Sabemos, hermanos, de que la persona alcohólica, cuando está muy metido en eso, hermanos, no tiene dominio propio. ¿Sí? Cuando está alcoholizada, hermano, la persona, el alcohol toma el control de su cuerpo porque no puede moverse.
porque no puede hablar, porque no puede hacer lo que él desea, ¿sí? Quizás hasta comienza a perder, como le digo, cada sentido de su propio cuerpo. No se puede mover, no puede hablar, no puede caminar y le limita a hacer muchas cosas. ¿Todo por qué? Porque está contaminado por el alcohol, ¿sí? Por ello, hermanos, usted y yo necesitamos ser sobrios, no nos tenemos que contaminar de las cosas de este mundo para poder buscar la oración en nuestra vida. Porque aquí, hermanos, cuando nos dice que tenemos que tener una actitud de oración, no es la oración que usted y yo hacemos diariamente. No es aquella oración que hacemos como cuando nos levantamos y decimos gracias a Dios por este día, o gracias a Dios por los alimentos, o gracias a Dios por el trabajo, por cuidar de mi familia. No es de esa oración que hacemos diariamente, hermanos, sino que nos está diciendo de una oración ferviente en la cual usted y yo debemos de buscar de tener una intimidad con Dios. Amén. Donde usted y yo buscamos el reino de los cielos, y el que Dios nos manifieste cuál es su voluntad. Amén, y qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Señor, aleluya. Ese tipo de oración es la que tenemos que hacer Amén. en estos tiempos, hermanos. Así es. Pero si yo estoy contaminado de este mundo, yo no voy a buscar poder estar en oración con Dios, ¿sí? Por eso necesito estar sobrio. El mundo, hermano, nos puede contaminar de muchas cosas. El mundo nos puede contaminar nuestra mente de muchas cosas, ¿sí? Y muchas veces quizás nos ha pasado, hermanos. Nos ha pasado, ¿por qué, hermano? Porque quizás estamos contaminados con el celular, estamos contaminados con la televisión, con las novelas, con las series, películas y muchas cosas que hay en el mundo, hermanos. Con la diversión, etcétera, con muchas cosas nos podemos contaminar. Y muchas veces, hermanos, eso se nos hace un círculo vicioso que no podemos salir de él. Y si estamos contaminados, hermanos, no podemos tener ese dominio propio y decir yo voy a orar. ¿Por qué? Porque vamos a querer hacer otras cosas en vez de orar. Vamos a querer estar en las redes sociales en vez de orar. Vamos a querer estar en el celular en vez de orar. Vamos a querer estar viendo la película, series en vez de orar. Por ello, hermanos, la palabra de Dios nos dice: sed pues sobrios, velad en oración. ¿Sí? Si yo no estoy sobrio, hermanos, entonces yo no voy a poder tener ese dominio propio. ¿Sí? Ese es el gran problema, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos en los tiempos finales. La venida de Jesucristo se acerca. Santiago en el capítulo 5, versículo 8 nos dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Esta es una realidad, hermanos. Santiago también lo afirma y nos dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Si en verdad, hermanos, nosotros creemos que la venida del Señor se acerca, entonces tomemos actitudes correctas ante esta situación de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que vivir en oración. La oración para nosotros como hijos de Dios es indispensable. Esto no es algo opcional, es indispensable. Así como nuestro cuerpo necesita la comida, el agua, hermanos, para seguir viviendo, nosotros necesitamos espiritualmente la oración para seguir viviendo. Amén, así es. ¿Sí? Por ello así de importante es, hermanos. Pero el problema es, hermanos, que muchas veces, hermanos, pensamos que estamos bien, porque Dios nos ha bendecido mucho, porque Dios nos ha dado trabajo, porque Dios nos da salud, porque Dios nos ha protegido a nuestra familia, nos da el pan de cada día y pensamos: yo estoy bien, no tengo necesidad de orar, porque Dios me tiene bendecido. Es cierto, hermanos, de que Dios nos bendice todos los días. Claro. Dios nos bendice diariamente y en todo momento. Pero la oración no debe de faltar. Amén. Pero esa oración ferviente, hermanos, la cual busquemos siempre hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Esa oración, hermanos, porque es necesario, hermanos, aparte de todas las oraciones que hacemos, el darle gracias de cuánto le amamos y todo eso, hermanos, necesitamos tener una comunión íntima con Él. Amén. ¿Sí? Platicar con Él. Recordemos, hermanos, de que Él dice que Él es nuestro Padre y nuestro amigo. Señor, amén, así ¿Sí? es.
Así, hermanos, debemos de acercarnos a Él y hablar con Él, platicar, así como que Él está frente a nosotros. Lo creemos, ¿verdad? Amén. Que la presencia de Dios está Claro, con nosotros. claro. Entonces es así, hermanos, que debemos de postrarnos y hablar con Él y explicarle y decirle: Señor, yo en este día he hecho esto, he hecho aquello. Dime qué puedo hacer ante esta situación, qué puedo hacer con esto, ante este problema. Hermanos, el tener esa comunión con Dios así íntimamente, eso nos ayuda a usted y a mí para seguir adelante. Señor. A mí me encanta, hermanos, hablar así con Dios. A mí me encanta doblar mis rodillas, porque cuando uno tiene ese tipo de oración, hermanos, uno no siente el pie. Amén, amén. Uno habla con Dios, habla y habla, Sí. como que está hablando con otra persona. Sí, así es. Y eso es real, hermano. Amén. Eso es real. Uno habla y habla con Dios. Sí, Señor. Sí, habla y habla con Él. Sí. Y el tiempo pasa y uno no lo sabe. Aleluya. De esa oración es que nos está hablando aquí la palabra de Dios. Que tengamos una oración ferviente, una oración que no se apague. ¿Sí? En Colosenses, hermanos, en el capítulo 4, versículo 2, también nos dice algo muy importante. Y nos dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Sí? Perseverar en la oración, hermano, eso es hacerlo en todo tiempo y en todo momento. ¿Sí? Por ello, hermano, así de importante es que usted y yo tengamos esta actitud de oración ante esta situación que estamos viviendo, ante la pandemia, y que estamos esperando, hermanos, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta debe ser nuestra primera actitud, en lo que nos dice, hermanos, la palabra de Dios. Como segundo punto, hermanos, dice que debemos de vivir entre vosotros con amor ferviente. Vamos a leer el versículo número 8 del capítulo 4 de Primera de Pedro. Y dice: y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Sí? Dice: y ante todo tener entre vosotros amor ferviente. Hermanos, esa es la actitud que debemos de tener ante esta situación que estamos viviendo, la pandemia, y que estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Debemos de vivir con un amor ferviente entre nosotros, los hermanos de aquí de la congregación, entre nuestro prójimo, los vecinos, compañeros de trabajo y todas las personas que están a nuestro alrededor, hermano. Porque la palabra de Dios nos aconseja mucho que nosotros debemos de amar. Es más, hermanos, es el primer y grande mandamiento que lo encontramos allá en Mateo 22, 37 al 39. Y dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, y dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La Biblia, hermanos, nos da esa ordenanza que usted y yo debemos de amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo. ¿Sí? Nuestra vida de cristiano, nuestra vida como hijos de Dios, hermano, se basa en el amor. Amén. Usted y yo estamos aquí por amor. Aleluya. Que Dios nos tuvo a nosotros. Así es. Él dice que Él primero nos amó a nosotros, Señor. hermano. Amén. ¿Sí? Nuestra salvación en la gracia que nosotros vivimos se basa en el amor. Porque dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí? Por ellos estamos aquí, hermanos. Sí, Señor. Por el amor de Dios estamos aquí. Gloria a Jesús. ¿Sí? Y el vínculo, hermanos, que nos une a usted y a mí es el amor. Aleluya. El vínculo que nos mantiene unidos a la iglesia es el amor. Amén. Por ello, hermanos, debemos de demostrarlo como hermanos que somos en Cristo. Debemos de demostrar ese amor, hermanos, que Dios nos ha dado a nosotros. Debemos de ponerlo en práctica. Pero ese amor, hermanos, es un problema para los cristianos. Ese amor no se ve reflejado entre los hermanos. Ese amor no se ve reflejado con el prójimo, y mucho menos con nuestros enemigos. Por ello, hermanos, debemos de ponerlo en práctica, porque nosotros, cada vez que escuchamos una predicación, quizás siempre se nos habla del amor, ¿sí?
La Biblia, hermanos, nos habla mucho del amor, que lo debemos de poner en práctica y que debemos amar a Dios sobre todas las cosas y que debemos amar a nuestro prójimo. Eso es algo que aprendemos diariamente si leemos la palabra de Dios. Pero el problema es, hermanos, que muchas veces nosotros no amamos a nuestro prójimo, no amamos a nuestros hermanos. ¿Y cómo podemos decir que amamos a Dios si no cumplimos con esto que se nos pide? ¿Cómo podemos decir que amamos a nuestro Dios si no amamos a nuestro prójimo? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si no obedecemos a su palabra? Hermanos, la vida la debemos de vivir con un ferviente amor, amándonos unos a los otros y amando a Dios. En Primera de Tesalonicenses, hermanos, en el capítulo 4, versículos 9 al 10 nos dice: pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Imagínense, hermanos, la palabra de Dios dice que nosotros como hijos de Dios, nosotros hemos aprendido el amor de Dios y que supuestamente nosotros lo estamos practicando aquí en la congregación, lo estamos practicando en la iglesia. Es lo que dice la palabra de Dios. Pero acerca del amor fraternal dice: no tengo necesidad de escribir, porque ustedes ya habéis aprendido el amor de Dios y lo están poniendo en práctica en la iglesia. Es lo que le está diciendo la palabra de Dios. Pero sobre eso que están poniendo en práctica en la iglesia, tenemos que abundar en más y más en ello. O sea que tenemos que amar cada día más y más a nuestros hermanos. Lo tenemos que poner más en práctica, hermanos. Eso es lo que nos dice la palabra. Pero ese es el problema, que nosotros, hermanos, quizás hablando sinceramente, no podemos amar a nuestro hermano con ese amor fraternal. Pero si no lo podemos amar con ese amor fraternal, hermanos, tenemos que amarlo como a nuestro prójimo. Y si aún así, hermanos, no lo podemos amar como a nuestro prójimo, tenemos que amarlo como nuestro enemigo. Porque es lo que nos dice la palabra de Dios, que debemos de amar a nuestro prójimo y aún a nuestros enemigos. La idea es, hermanos, que nos amemos unos a otros. Pero el problema es eso, hermano. El problema es ese, que no hay amor en nuestro corazón. No hay amor en nuestro interior. Porque muchas veces, hermanos, quizás sabemos, hermanos, que nosotros vivimos malos momentos en nuestra vida, pasamos malas situaciones, muchas circunstancias malas que vivimos en nuestras vidas. Y a veces venimos aquí a la iglesia para confrontar, ¿sí? Para sentir paz, para ser consolados por medio de Dios, ¿sí? Pero quizás, hermanos, venimos para la iglesia atribulados, con problemas, hermanos, esperando que estando aquí podamos adquirir esa paz, esa tranquilidad. Y eso es normal que nos pase, hermanos. Pero muchas veces nosotros no entendemos eso. Y vemos al hermano que viene y lo saludamos, y quizás, como él viene atribulado, hermano, no nos contestó, no nos saludó, y nosotros lo vemos mal. Y decimos y pensamos mal: ve este hermano, a ver qué le pasa. No me quiso saludar, no me quiso dar la mano. Pero quizás viene atribulado, viene triste y viene aquí a buscar esa paz, esa tranquilidad en Dios. Sí, viene a fortalecerse aquí. Pero nosotros pensamos mal de ello. Pensamos que algo que está mal él y que ha actuado mal. Y ahí actuamos diferente contra el hermano. Como no me saludó, yo no lo voy a saludar. Como no me dio la mano, yo tampoco le voy a dar la mano. Hermano, ¿dónde está el amor entonces? ¿Sí? Porque aquí nos dice también la palabra de Dios, dice que versículo 8: y ante todo tener ferviente, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor. ¿Por qué, hermanos, tenemos que tener ferviente amor? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Si yo tengo amor, hermano, si yo practico ese amor aquí entre nosotros, yo voy a entender esa situación. Yo voy a tener esa facilidad para perdonar a mi hermano.
que no me quiso saludar, que no me quiso dar la mano, yo lo voy a perdonar. ¿Sí? Por eso que dice que se cubrirán multitud de pecados. Aquí no está diciendo que yo voy a cubrir el pecado de mi hermano, que está mal. No, sino que la forma de cubrir los pecados es eso. Porque yo tengo amor, yo le voy a perdonar. Yo le voy a perdonar que él no me haya saludado. Yo le voy a perdonar que él no me haya visto bien. ¿Sí? Y si él me ofendió, aún así yo lo voy a perdonar. Porque le amo. Porque yo amo a mi hermano, por eso lo voy a perdonar. Y es así como se van cubriendo todos estos pecados, hermano. Así de fácil, si tenemos amor, vamos a perdonarnos unos a otros. ¿Por qué usted perdona a sus hijos? ¿Por qué sus padres le perdonan a usted? Porque le aman. Porque Dios nos perdona a nosotros diariamente, hermano. Porque nos ama. Por ello, hermanos, nos dice la palabra, si tenemos un amor ferviente, se cubrirán multitud de pecados. Porque si hay amor en nuestro corazón, vamos a perdonar a nuestros hermanos, vamos a perdonar a nuestro miembro de la familia, vamos a perdonar a nuestro prójimo, vamos a perdonar a nuestros enemigos. Aquella persona que habló mal de mí, yo la voy a perdonar porque tengo amor en mi corazón. Y porque Dios está en mí, si Cristo está en mí, yo voy a dar a conocer ese amor que Dios tiene para mí, hermano. ¿Sí? Es así, hermanos. Por eso el apóstol Pedro aconsejaba a Timoteo, como ministro que iba a ser él. Primera de Timoteo, capítulo 4 y 12. Ninguno te tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Usted y yo, hermano, como hijos de Dios, debemos de ser ejemplo para las demás personas. Nosotros somos personas diferentes. Somos hijos de Dios. Es un privilegio ser hijo de Dios. Dios es bueno y Dios es grande en amor. Así como Él es, así debemos de ser usted y yo. Debemos de ser buenos y debemos de reflejar ese amor que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Sí? Debemos de ser ejemplo, hermanos. Pero el problema muchas veces es que en vez de ser ejemplos, hermanos, somos piedra de tropiezo. Hermanos, debemos de cambiar esa actitud. Por ello la actitud ante esta situación, hermanos, es de vivir entre vosotros con amor ferviente. ¿Sí? Como punto número 3, hermanos, debemos de vivir con una actitud de servicio. Vamos a leer los versículos 9 y 10 que nos restan. Y nos dice, hospedados los unos a los otros, sin murmuración. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí, hermanos, se nos pide que seamos hospitalarios con las demás personas. En aquel tiempo, hermanos, en el tiempo de la iglesia primitiva, era importante hospedar a las demás personas, porque no había lugares como hoy los hay, los lugares modernos, los hoteles o cosas así por el estilo, hermanos. En aquel tiempo no lo había. Entonces era de mucha importancia de que ser hospitalario con las demás personas, ¿sí? Pues si nosotros, hermanos, tenemos la oportunidad de hospedar a alguien en nuestra casa, hagámoslo sin murmuración. Pero también, hermanos, hoy en día nosotros debemos de tener cuidado con las personas que podemos hospedar en nuestra casa. Porque hay muchas personas, hermanos, que se pueden aprovechar de la generosidad de otras personas. Por ello, hermanos, si vamos a hospedar a alguien, hagámoslo sin murmuración. Pero también tengamos ese cuidado, hermano, con quién lo vamos a hacer. Pero la palabra de Dios también nos dice en el versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La actitud es que nosotros vivamos con una actitud de servicio con los demás y hacia Dios. Aquí, hermanos, sabemos de que Dios a todos nos ha dado dones, habilidades, los cuales nosotros como hijos de Dios debemos de ponerlos al servicio de la iglesia. Si Dios nos ha dado habilidades, hermanos, y somos buenos para algo, por ejemplo, si somos buenos para hablar en público, para cantar, para tocar algún instrumento, para hacer
hacer infinidad de cosas, hermanos. Si en algo somos buenos, hermanos, debemos de ponerlo al servicio de la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para eso Dios nos ha dado esas habilidades. Para eso Dios nos ha dado, hermanos, esos dones. Y sobre eso nos habla, hermanos, Romanos, el capítulo 12, versículos 6 al 8. Y dice que de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, servir. O el que enseña la enseñanza, y el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, el que hace misericordia, que lo haga con alegría. ¿Sí? Todos los dones, hermanos, que tenga una persona, debe de ponerlos al servicio de la iglesia, para servir a los otros y para servir a Dios. Porque sirviendo a los otros, como servimos a Dios también. ¿Sí? Porque la iglesia, hermano, necesita de todos los dones que nosotros tenemos para edificar a la iglesia. ¿Sí? Y para servir a Dios. Por ello, hermanos, si en algo somos buenos, pongámoslo al servicio de Dios. Pongámoslo al servicio de la iglesia. ¿Sí? Aquí yo creo que nadie puede decir, yo no sirvo para nada. O nadie puede decir, yo no puedo hacer nada. Todos tenemos algo en especial, lo cual Dios nos ha dado. Y si tenemos algo en especial, una habilidad, algún don, hermano, pongámoslo al servicio de la iglesia. Porque para eso es que Dios nos ha llamado. Y por ello mismo es que estamos aquí, hermanos. Es lo que decía el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 10. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Oiga, hermano, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, dice el apóstol, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Sí? Hermanos, si en algo somos buenos, porque Dios ya nos los dio antes. Si algo lo podemos hacer bien es porque Dios así lo querido. ¿Sí? Si lo podemos hacer, hermanos, es por la gloria de Dios. ¿Sí? Si nosotros, hermanos, tomamos la responsabilidad de adquirir un servicio, hagámoslo, hermanos, no para la gloria nuestra, sino para la gloria de Dios. Amén. ¿Sí? Todo lo que hagamos y lo hacemos bien es para la gloria de Dios, no para nosotros. No esperemos algo a cambio, no esperemos que el pastor nos trate de mejor forma, no esperemos que los hermanos nos vean diferente, sino que todo lo que hagamos, hermanos, es para la gloria de Dios, porque por ello Él nos ha dotado de eso. Es para la gloria de Él. Por ello nosotros no debemos de buscar nuestra propia gloria, no debemos de sentirnos más que los demás. Todos somos iguales y todos somos iguales ante los ojos de Dios, hermanos. Todos somos importantes para Dios, porque la iglesia, hermanos, es el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y el cuerpo es uno solo, pero tiene muchos miembros y cada miembro es importante para Dios. Cada miembro es importante en el cuerpo y tiene diferente función. Por eso que decía la palabra de Dios, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. ¿Sí? Conforme ministro a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Imagínense, hermanos, el cuerpo de Cristo es uno, pero tiene muchos miembros y Dios nos ha dotado a todos con diferentes formas según la gracia de Él. Si hemos tenido dones de parte de Él, ministrémoslo bien, administrémoslo bien, pongámoslo al servicio para los demás y al servicio de Dios, hermano. No nos quedemos con los brazos cruzados, no nos quedemos siempre ahí sentados. Siempre veamos cómo podemos edificar a la iglesia, cómo podemos aportar algo para la obra de Dios. Es así, hermanos, ¿por qué? Porque es así como podemos darle siempre la gloria de Dios, sirviéndole y sirviéndole a los demás. Por ello, hermanos, esta debe ser la otra actitud que debemos de tener ante esta situación. La actitud de servir a otros y a Dios, y para Él sea la gloria. Por ello, hermanos, ante la circunstancia que estamos viviendo, la situación que estamos viviendo,
Y que usted y yo estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque estamos viviendo en los últimos tiempos, hermanos. Nuestra actitud debe de ser de oración, de amor y servicio a Dios. Amén. Cerramos nuestros ojos, hermanos, y damos gracias a Dios. Decimos, Padre Santo.